de una guerra. Es una guerra que tiene lugar en la historia, no es una guerra ficticia, no es una guerra antigua, es una guerra relativamente nueva. Pero es una guerra que cambió la historia de la humanidad cuando finalizó esta guerra. Cuando me dediqué a leerla y a estudiarla con detalle, la verdad que quedé impactado. Es una guerra que cuando finalizó cambió el mapa geopolítico de la historia y tiene repercusiones hasta el presente. Es una guerra que se llevó a cabo entre el 5 y el 10 de junio de 1967. Es una guerra que se libra en Oriente Medio, entre 4 países contra un país. Otros países que hicieron una coalición bélica árabe, contando a la cabeza con Egipto, Jordania, Siria e Irak. 4 países que se unieron para atacar una nación con un solo propósito. Oigan esto: traer por completo de la tierra y del mapa a ese país. Es decir, que cuando alguien consultara los mapas, ya ese país no existiera. Ese era el fin. Esta guerra fue tan devastadora que tan solo duró 6 días. No fue una guerra ni de meses ni de años. La guerra de Vietnam duró 17 años. Esta guerra solamente duró 6 días. Entre el 5 de junio, en la mañana o en la madrugada del 5 de junio, finalizando el 10 de junio de 1967. ¿Quién era esta nación que estaba amenazada y con peligro de extinción? Una vez más, o por enésima vez, Israel. Esto que le estoy contando está al alcance de cualquiera que le interese leer un poco la historia. Y leía esto y me apasionaba por ver a Dios, por supuesto. Si ustedes tuvieran la oportunidad de leerlo y les interesaría, encontrarían la cantidad de reportajes de ahí de gente que ya está muy mayor, que aún todavía está con vida y contará testimonios de esa guerra. Uno de los testimonios que me impactó es que había un soldado israelí que había perdido su tropa, su batallón y algunas bajas, y sale huyendo. Y de repente, cuando sale huyendo, llega a un campamento de los enemigos, que eran como cientos de personas, todos armados. Y cuando él llega y todos ellos lo ven, todos ellos tiraron sus armas y comenzaron a correr. Pasó el tiempo y cuando se termina la guerra, preguntan a todas estas personas por qué no lo mataron a esta persona. Eran cientos contra solamente uno. La historia no termina allí, pero déjenme que avance con esto. Ellos dijeron: no pudimos nosotros ir contra él porque había cientos de ángeles que estaban con él y que tenían armas apuntando contra nosotros. Cuando ellos corrieron, quedaron a medio camino y se quedaron allí casi rendidos. ¿A qué punto? A que este solo hombre los puso como prisioneros a todos ellos. Un solo hombre puso de prisioneros a todo este batallón de cientos de soldados árabes. Esta guerra es tan impactante porque tiene unos datos que quiero mencionar. En principio les digo, eran 4 naciones contra una. 4 naciones contra una nación. Al vencedor de esta guerra, como fue Israel, al que estaba al frente, que era el primer ministro en aquel entonces, Levi Eshkol, se le concedió el derecho de colocarle nombre a la guerra. Cada guerra tiene su nombre. Y el nombre que le pusieron era, o que le puso este hombre, la guerra de los 6 días. Haciendo alusión a los 6 días que Dios tardó en construir o crear el universo. Así que quiero que oigan esto. ¿Por qué es tan importante que conozcamos un poco de historia de Israel y por supuesto de nuestro Dios a favor de ellos y de nosotros? Israel, cuando se presentó a la guerra, contaba con 264.000 soldados, personas que estaban dispuestas a pelear, 264.000 soldados. Los árabes unidos eran 547.000 soldados, es decir, eran más del doble de personas que estaban para batallar. Israel contaba con 197 aviones, que no es poco para una nación como Israel. Sin embargo, los enemigos tenían 957 aviones, más del triple. Ellos tenían 2.504 tanques de guerra, esos Panzer que habían quedado de la Segunda Guerra Mundial. 2.504 tanques de guerra. ¿Saben cuántos tanques tenía Israel? 0.
Ni siquiera un tanque tenía Israel. Además de esto, lo más asombroso que yo leía es lo siguiente: solamente 15 personas o 15 soldados israelíes fueron puestos como prisioneros. O sea, los capturaron y solamente 15 personas quedaron prisioneras. De los enemigos, Israel capturó 6.000. Israel hizo un bombardeo, que ahora voy a contarles de eso, donde en ese bombardeo destruyeron 400 aviones. Las personas que cautivó Israel eran 6.000 personas. 400 aviones aproximadamente. Solamente murieron en Israel 777 personas. Soldados de Israel, 777. ¿Cuántos murieron de los enemigos? 23.000. Con un ejército minúsculo. Cualquiera que ve estos datos que les estoy diciendo, entre el poder armamentístico que tenían los árabes y lo que tenía Israel, cualquiera diría: la batalla está ganada por parte de estos y está perdida por cualquier nación que cuente con esto. Sin embargo, la historia dice lo contrario: Israel salió triunfante en tan solo 6 días de guerra. Pero ¿cuál es el dato de esto? ¿Por qué se llegó a esa guerra? ¿Qué es lo que ocurrió? Esto ocurrió, como les decía, en el año 1967. Al finalizar la guerra, el 2 de septiembre de 1945, la Segunda Guerra Mundial, un poco más de 2 años, en 1948, el 14 de mayo de 1948, Israel se proclamó Estado independiente. Israel ahora figuraba en el mapa. Había, por supuesto, descontento por todas las naciones vecinas que siempre pelearon contra Israel, que no querían que Israel fuera un Estado. Pasaron los años y tratativas y tratados de paz. Intervino la famosa ONU, la Organización de las Naciones Unidas. Así que en 1957 la ONU estableció un cuidado o una protección sobre el país. ¿Qué es lo que esto representaba? Que en la península del Sinaí, la frontera contra Egipto, fuera guardada o custodiada por soldados de paz. Soldados que simplemente estaban para controlar que todo estuviera en orden. Eso fue en 1957. 10 años después, el nuevo líder egipcio casi que amenaza a la ONU y les dice que retiren sus tropas de la frontera. Cuando la ONU sale de allí, los egipcios, junto con los jordanos, junto con los sirios y los iraquíes, van hacia la frontera que les acabo de mencionar, la cierran, la clausuran, impidiendo el mercadeo a través de las aguas. Ningún barco pasaba. Así que Israel tenía un problema de alimentos. Además de esto, la frontera cerró todo el paso petrolífero que Israel compraba a Irán en aquel entonces. Todo esto era con la intención de ir y destruir a Israel. Cuando Israel se entera de esto, de alguna manera que hasta el día de hoy hay debates que no se sabe cómo Israel se enteró de eso. El 5 de junio de aquella madrugada, Israel realiza un bombardeo sorpresivo, tirando bombas sobre aquel lugar donde estaban apostados aquellos aviones, destruyendo más del 90% de toda su flota de aeronaves. Ni siquiera alcanzaron a despegar las naves o los aviones de los enemigos y fueron destruidos. ¿Por qué todo esto? Porque Israel tenía una promesa de parte de Dios. ¿Por qué les cuento esto y por qué les hago esta antesala? ¿Por qué quería hablarles y hacerles mención a esto? Porque cada uno de los hijos de Dios tiene una promesa de Dios. Amén. Y cada vez que Dios hace una promesa, Dios es el primero el que se empeñará con su propia palabra en defenderte para que nadie te lo quite. Todo este dato histórico y de guerra que les estoy contando es para que ustedes puedan comprender que hoy estamos en guerra. Y no estoy hablando de una guerra física, ni una guerra nuclear, ni una guerra cuerpo a cuerpo entre naciones. Estoy hablando de una guerra espiritual. ¿Y por qué se da esta guerra espiritual? Porque hay algo que Dios te entregó. Y lo que Dios te entregó está siendo amenazado. Por eso el mensaje del día de hoy lleva como título Guerra de Herencia. Porque Israel va a pelear por la herencia que Dios le dio. ¿Dónde comenzó esto? Si nosotros vamos a los libros de historia, quizás los libros de historia no cuenten estos detalles, sino que van a contar cada una de las naciones que están rodeando a Israel, diciendo: esta parte me pertenece a mí, y otra nación dirá: esto es mío. Hasta el día de hoy, ustedes pueden ver en los resúmenes de los noticieros aquella famosa guerra que lleva años en la franja de Gaza. Ustedes ven y uno no entiende por qué pasa eso. Y como es de otro país, es como que a uno no le interesa. Pero todo esto tiene un origen espiritual.
Todo esto comienza con la historia de un hombre llamado Abraham. Y este hombre, llamado por Dios su amigo personal, recibe una promesa. La promesa que Dios le da es que le iba a dar una tierra y que esa tierra sería herencia para su descendencia. Así que Abraham recibe de parte de Dios una indicación. Abraham va a hacer o va a funcionar como se denomina un agrimensor. ¿Qué es lo que hace un agrimensor? Mide un terreno. Tiene la habilidad para medir cuánto tiene de largo, cuánto tiene de ancho. Dios le dice a Abraham, camina a lo largo de esta llanura, a lo ancho. Porque la tierra en que estás, te la daré a ti y a tu descendencia. Así que Abraham recorre todo ese camino desde el Éufrates, pasa por el Negev, por la Céfela, y todo ese es el recorrido que Abraham hace, que terminará siendo el territorio de Israel. Todo esto que les estoy contando, estamos hablando de más de 5.000 años atrás. Pero cuando Abraham recibe la palabra de Dios, Dios le dice a Abraham que eso sería de él y de su descendencia. Para aquel entonces Abraham no tenía hijos. Abraham era una persona que ya era mayor de edad, más de 75 años, y estaba casado con una mujer que se presume era estéril, por lo que dice la Biblia. Y sin embargo, Dios le dice que le iba a dar un hijo. Abraham pasa el tiempo y no puede concebir hijos. Algunos conocen la historia, otros no la pueden recordar, otros no la conocen. La Biblia dice que Abraham intenta tener un hijo con su mujer llamada Sarai. No lo puede conseguir después de 10 años de intentar y de intentar. Entonces esta mujer, Sarai, habla con su esposo y le dice, ya ves que Dios no me ha dado hijos, aquí tienes a mi siervo. En aquel entonces esto que le voy a contar era habitual, no para el presente. Y esta mujer le dice, mi sierva, que se llamaba Agar, tómala, ten hijo a través de ella, ya que tanto insistes. Lo cual hace esto Abraham, con su sierva, con su esclava, tiene un hijo, y ese hijo se llama Ismael. Ese no es el hijo de la promesa, ese no es el hijo que Dios le habló, porque ese es hijo de una mujer esclava. Pasa el tiempo y Dios cumple lo que le había prometido. Dios le va a dar un hijo a través de su mujer, que era estéril, que se llamaba Sarai. Y este hijo es llamado Isaac. Así que ambos son hijos de Abraham. Pero uno es el que va a recibir la herencia de la tierra que les estoy hablando. La tierra que será llamada Israel. La tierra que en el año 1948 será llamada Estado. Y que en 1967 tendrá una amenaza de extinción. Pero resulta ser que todos los descendientes de este hombre Ismael, que también es hijo de Abraham, reclaman esa tierra como suya. Allí van a oír ustedes la palabra que alguna vez la habrán escuchado en la televisión, los palestinos. Son los que reclaman esa porción de tierra, porque ellos toman de que el hijo de Abraham, el primer hijo, es Ismael. Entonces ellos dicen, esta tierra nos pertenece a nosotros. Y por otro lado tienen a los israelíes, que son descendientes de Isaac, y que ellos dicen, la tierra de Israel es nuestra. Desde aquel entonces la guerra nunca cesaba, hasta nuestros días, y nunca cesará. Todo este preámbulo es para decirles que la guerra que se desató en aquel entonces es por cuestión de la herencia. Y cada uno de los que estamos aquí, los presentes, los que han venido por primera vez y los que son parte de esta casa, deben tener en cuenta lo siguiente. El enemigo que conoce lo que Dios te ha dado como herencia, busca y atenta para destruirlo. Amén. Amén. Alguien se preguntará, ¿y qué tipo de herencia es la que me está hablando? Voy a mencionar algunos para aquel que todavía no lo comprende. Tu matrimonio es una herencia. Tus hijos son una herencia. Tus padres son una herencia. Tu trabajo es una herencia. Tu salud es una herencia. El ministerio de aquellos que lo tienen es una herencia. El negocio de aquellos que lo tienen es una herencia. ¿Y qué busca Satanás? Destruirlo. Cuando aquellas 4 naciones se unen con el fin de destruir Israel, era para que aquel territorio fuera de ellos, para que aquella tierra ya no la ocupara Israel, sino que la ocuparan ellos. Y sin embargo, cuando Israel, en este hecho divino en donde Dios interviene, Israel termina no solamente defendiendo su tierra, sino, oigan esto, Israel termina multiplicando su territorio. Quiero volver a decirlo. Israel no solamente defiende su tierra, que era la actual, sino que Israel se extiende. Ahora Israel termina conquistando otras tierras que pertenecían o que estaban ocupadas por egipcios, ocupadas por jordanos, ocupadas por iraquíes, ocupadas por sirios. Israel ahora se extiende. No eran sus tierras originalmente, pero Israel en la guerra gana.
se multiplica. Lo que quiero decirte es que en una guerra en la cual Dios te está avalando, no solamente vas a ganar y vas a preservar lo que es tuyo, sino que te vas a multiplicar, vas a crecer, vas a ensanchar, vas a ganar, vas a lograr bendiciones de parte de Dios como nunca antes. ¿Cuánto lo creen? Dicen amén. Aleluya. Entonces, cuando termina esta guerra, después de 6 días, Israel se queda con un territorio nuevo. Ahora crea lo que se denomina en términos bélicos un limbo social. ¿Por qué un limbo social? Porque esas tierras que ahora le pertenecen a Israel por haber ganado la guerra están ocupadas todavía por personas egipcias, jordanos, sirios o iraquíes. Ahora esa gente no tiene una ciudadanía israelí, tiene una ciudadanía vieja, pero están ocupando esa tierra. ¿Qué es lo que va a terminar ocurriendo? Israel ofrecerá devolver esas tierras a cambio de paz. Israel va a decir, bueno, si quieren estas tierras que eran de ustedes, se las devolvemos, pero hagamos un trato. Ustedes no volverán a atacarnos a nosotros. ¿Qué es lo que hace Egipto, que es la única nación y que marcó un precedente en la historia? Egipto dice, vamos a hacer la paz con Israel y vamos a recuperar nuestra parte de la tierra. Es decir, tierra a cambio de paz. De eso se trata todo, mis queridos hermanos. El mundo busca paz. El mundo no puede tener paz porque el mundo no puede conseguir la paz. Porque hay uno solo que brinda la paz, llamado Jesús de Nazaret, el príncipe de paz. Él es el que dice el castigo de nuestra paz. Eso es su sombra. Él es el único que puede brindar la paz. Cuando dice gloria a Dios. Quiero que vean las Biblias, aquellos que la tengan. Aquel que no tenga Biblia puede pedirle a un hermano que pueda compartir. Vamos a ver el segundo libro de Samuel, en el capítulo 23, y les voy a mostrar por qué es importante pelear por nuestra herencia. Segundo libro de Samuel, capítulo 23. Voy a leer 2 versículos solamente. En este capítulo se encuentran los hombres que fueron distinguidos en el reino del rey David. Hombres que marcaron la historia y que se ganaron un lugar en las páginas de las Escrituras. Segundo libro de Samuel, capítulo 23, versículo 11 dice: después de este fue Sama, hijo de Age, Ararita. Los filisteos se habían reunido en Leí, donde había un pequeño terreno lleno de lentejas, y el pueblo había huido delante de los filisteos. Él entonces se paró en medio de aquel terreno y lo defendió, y mató a los filisteos, y Jehová dio una gran victoria. ¿Cuántos dan un aplauso a Dios por eso? ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¡Apláudale a este Dios grande y soberano y sublime! ¡Sí, Señor! Entonces, este hombre que dice la Escritura de nombre Age, de procedencia ararita, es decir, del monte Ararat, dice que va a defender un terreno. Oigan esto, va a defender un terreno. Y este terreno estaba sembrado con lentejas. Y la Biblia dice que aquel pueblo huyó frente a los filisteos. Vio el problema, vio la amenaza, vio el peligro y huyeron. Y eso es lo que nos suele suceder a nosotros. Eso es lo que le ocurrió a Israel. Las crónicas antes del 5 de junio de 1967 dice que el problema que había en Israel era un caos total, porque Israel se había enterado de las maquinaciones de sus adversarios y ellos pensaban en lo siguiente. Alguna vez he dicho esto y lo volveré a decir. Israel tiene las dimensiones geográficas de la provincia de Tucumán. ¿Lo han visto la provincia de Tucumán en el mapa? Es la más chiquita de nuestra provincia, ¿verdad? Así de grande es el Estado de Israel. Es un país muy pequeño. Entonces Israel, ante una amenaza de guerra, tiene este peligro. Cualquier bombardeo ataca la capital, que es Jerusalén, porque están cerquita. Sus fronteras son chiquitas. ¿Me explico? Deje atacar Brasil. Es muy problemático y difícil destruir su capital porque está en el centro del país y está muy alejada de las costas y demás. Por eso, años atrás, el ingeniero llamado Álvaro Alzogaray, que era el representante de la Unión Cívica Radical, democrática, había pensado en trasladar la capital a Vietnam.
con este pensamiento, porque nuestra capital está acá, ¿a cuánto? A 10 cuadras será de las aguas del río de la Plata. Entonces, ante una amenaza de guerra marítima, nuestro país podría quedar destruido rápidamente. Entonces Israel tiene este problema. Nunca las batallas de Israel se pueden librar en territorio de Israel por el peligro a que desaparezcan. Entonces, ¿qué hace Israel? Siempre va a llevar la batalla fuera de los límites. Amén. Amén. Y nosotros tenemos que entender lo siguiente: nunca deberíamos librar nuestras batallas en territorio nuestro. Siempre tenemos que ir nosotros a la vanguardia. Por eso el rey David, antes de ser el rey, cuando va a pelear contra aquel gigante, dice que él, corriendo a la línea de batalla, llegó primero, se adelantó. Él no permitió que el enemigo llegara, él fue un adelantado. Por eso en el 5 de junio de 1967, Israel madrugó y sobrevoló aquel lugar y destruyó el 90% de toda la fuerza aérea de aquellos enemigos. Lo que quiero decirte con esto es: para cuidar tu tierra, para cuidar tu familia, libra las batallas fuera de la intimidad, entra en guerra espiritual para que tu familia no esté bajo amenaza. Gloria a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Pero la Biblia dice que aquel pueblo huyó ante los filisteos. Los filisteos eran un pueblo que durante años había atacado a Israel y que siempre había hecho estragos. Y esta era otra ocasión. Pero se levantó un hombre, el que acabamos de mencionar, Age, y se paró frente al campo de lentejas, aquel terreno, y lo defendió. Dios te está hablando en esta hora que tenés que pelear y defender lo que es tuyo, lo que Dios te ha heredado, lo que Dios te ha dado. Es tiempo de dejar de huir, es tiempo de plantarse. No te resignes a perder tu casa, a perder tu trabajo, a perder a tus hijos, a perder a tu empresa, a perder tu matrimonio. Plántate y pelea, porque es lo que Dios te ha dado en este tiempo. ¡Oh, gloria a Dios! ¿Cuántos dicen amén? Siempre el enemigo viene para amedrentarnos y para infringirnos miedo, para que salgamos huyendo. ¿Cómo lo hace? En aquel tiempo estuvimos hablando cómo sucedió, pero en estos días el país está mal. La economía del país está mal, los negocios no funcionan, las empresas multinacionales se van de Argentina, todo está patas para arriba y la gente comienza a asustarse y el miedo los paraliza y algunos se resignan aceptando una triste realidad. Pero Dios me dijo que te diga en este día: pelea por tu tierra, pelea por tu campo de lentejas, no te resignes, Dios está contigo, Dios te defiende, Dios pelea a tu favor. ¡Aleluya! Gloria en esta mañana. Sí, Señor. ¿Cuánto dicen gloria al Señor? Porque es imperativo que entendamos que tenemos que atacar nosotros. Porque el ataque primario lo hizo Israel. Lo que había ocurrido con Egipto, con Jordania, con Siria e Irán, era que ellos movilizaron sus tropas, pero no habían atacado todavía. Ellos estaban maquinando, ellos estaban planeando lo que iban a hacer. Y sin embargo, quien primero ataca es Israel. Hay un dicho que dice que el que pega primero pega dos veces. Algunos ya saben de ese dicho y han usado la derecha y la izquierda. Bastante bocindangas algunos. Israel entendió eso. Israel dijo: si nosotros tenemos que esperar el ataque del enemigo, no tenemos oportunidad, porque somos menos en número de soldados, no tenemos tanques de guerra, nuestros números de aviones son muy pequeños comparados con los de ellos, no tenemos la preparación. Pero ¿sabe cuál fue el secreto de la victoria de Israel? Yo se lo voy a decir en 2 palabras. Todo el Estado de Israel se movilizó. Y que todos, no solamente soldados. Estuve viendo fotos de mujeres marchando a la guerra. Personas que dijeron: oiga, era un pequeño país o un estado que no tenía más de 20 años. En realidad tenía 19 años de vida. Este pueblo que fue vapuleado durante cientos de generaciones, ahora respiraba un aire de libertad que estaba siendo amenazado. Y cuando ellos reciben la noticia, grandes, chicos, viejos, ancianos, mujeres y hombres se prepararon para la guerra y dijeron: esta es nuestra tierra y vamos a pelear y vamos a dar la vida por ella. Y hoy el Señor te está diciendo: pelea con tu esposa, pelea con tus hijos, ármate en pie de guerra, porque el enemigo no tomará lo que Dios te ha dado por herencia.
guerra y veían cómo iban a destruir a Israel. Israel ya despegó sus aviones y cuando todos estaban durmiendo en aquella madrugada, fueron destruidos todas las flotas de aeronaves de ellos. El anticipo, el efecto sorpresa, el hombre que es una persona impredecible, lo he hablado antes. El nacido del Espíritu es como el viento, no se sabe ni de dónde viene ni hacia dónde va. Así es el hombre que no antepone los pasos que va a dar con un aviso. Es un hombre que se mueve sorpresivamente. No andes divulgando lo que vas a hacer, solamente hacerlo. Hay gente que abre la boca como un carro y nunca hace nada, pero aquel que se pone en pie de guerra se levanta y actúa, se levanta a la madrugada, plantea ayuno en la presencia del Señor y en el secreto Dios le da la victoria. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Porque esta guerra no es con ejército ni con espada, es con su Santo Espíritu. ¿Cuántos dicen amén a esto? Pero lamentablemente tenemos una gran cantidad de años sobre nuestras espaldas donde nos hemos resignado. Bueno, otra vez será. Quizás para el próximo gobierno esto cambie. Y ahí van los tintes políticos. Yo soy de este partido y cuando este gane vamos a estar mejor. Otro dirá, no, yo soy de aquel otro partido y cuando este gane vamos a cambiar. Nada de eso tiene injerencia para el Hijo de Dios. Amén. Israel, como les decía, era un pueblo minúsculo, no llegaba a 20 años de nación. No tenía los soldados suficientes, no tenía el poder armamentístico que ellos tenían. Y sin embargo, en tan solo 6 días cambió la historia de todo ese pueblo. Después de eso, hasta nuestros días, esta gente mira a Israel diciendo, no, esta gente no podemos. Hay algunos videos que yo he visto de esa época, donde muestran a los bombarderos, a los cañones egipcios enviándose contra Israel y en el aire explotaban. No llegaban a impactar en la tierra, en el aire divinamente explotaban. Otro testimonio dice que iba un convoy, una caravana de todos camiones de guerra israelíes y el que iba delante de todo iba manejando el conductor y una mujer, oigan, una mujer que se había listado para defender a su patria, le habla al conductor y le dice que desvíe por un camino adyacente. Y le dice el conductor, ¿por qué vamos a desviarnos si el camino es por acá? Y ella le dice, porque allá hay un fuego que no podemos pasar. Este accede y pasa, se desvían. Todos los otros camiones, que eran como 20, también se desviaron. El último no se desvió, siguió la ruta trazada. Cuando cruzó y llegó a aquella línea, había un campo minado que habían puesto los egipcios y explotó aquel camión. Pero como aquella mujer recibió una revelación, se movieron por otro camino. Todo el resto se salvó. Intervención divina en una guerra. Quiero decirte que entienda, entra en la guerra y Dios va a intervenir. Pelea por tu hogar, pelea por tu matrimonio, pelea por tus hijos. No renuncies, no abandones. Dios está contigo. Dios te va a dar la victoria. Aleluya. ¿Cuántos lo creen? Dicen amén a esto. Dígale que está a su lado. Vamos juntos a ver la gloria de Dios. Aleluya. ¿Cuántos creen que podemos ser multiplicados en estos tiempos? La Biblia dice que el pueblo de Israel, cuando estaba bajo presión en Egipto, en la época de su esclavitud, durante 400 años, la Biblia dice, capítulo 1 del libro de Éxodo, que los egipcios los oprimían a los hijos de Israel. Era tan fuerte la opresión que ellos les obligaban a construir aquellas pirámides y aquellas efigies que hasta el día de hoy están. Pero dice que cuanto más los oprimían, los hijos de Israel más se multiplicaban. ¿Se han encontrado oprimidos este tiempo? ¿Le oprimieron el bolsillo? ¿Lo están ahogando las deudas? ¿Los servicios? Todo eso son cosas que contamos a diario. ¿Cómo hacemos para llegar al fin de mes? El dinero no nos alcanza. Lo poco que nos entra se lo lleva la luz, se lo lleva el gas, se lo lleva esto, aquello, lo otro. Dios dice, cuanto más te opriman, más te vas a multiplicar. ¿Alguien lo puede creer en esta hora? El pueblo de Israel se multiplicó en medio de una guerra. Tú y yo vamos a multiplicarnos en medio de esta pandemia, en medio de este virus, en medio del caos social que hay en Argentina. Los que creen en Dios no se
inferior a estos enemigos. Está claro que si nosotros nos miramos de frente con nuestros enemigos, somos inferiores. No tenemos capacidad física, no tenemos autoridad en el mundo natural con nuestras fuerzas. Pero sin embargo, así como Israel pudo ver la gloria de Dios en tan solo 6 días, ¿qué puede impedir que vos veas la gloria de Dios? Israel no vio la gloria de Dios por su capacidad. Israel vio la gloria de Dios porque Dios estaba allí. Tú y yo no vamos a ver la gloria de Dios por nuestra sabiduría, o por nuestro dinero, o por nuestro buen apellido. Tú y yo vamos a ver la gloria de Dios porque Dios está en medio de nosotros. ¿Y por qué les puedo garantizar que Dios está en medio de nosotros? Porque la herencia que les acabo de mencionar ha sido dada por Él. El matrimonio, los hijos, los padres, esas cosas no fueron dadas por Dios. Entonces Él dice, como yo te di mi herencia, yo mismo entraré en guerra para que tu herencia no se pierda. Tristemente contamos nosotros casos cercanos y algunos lejanos. Matrimonios que se dividieron, que se divorciaron, hijos que se fueron violentamente de la casa, hijos que golpearon a sus padres o maltrataron a sus padres. Tristemente contamos muchas de estas cosas. Pero que eso que está ocurriendo día tras día en nuestras realidades no nos toque a nosotros. Tenemos problemas en la familia, tenemos problemas en nuestro entorno. Dios dice, déjame que yo intervenga. Déjame que yo intervenga y pueda mostrar mi gloria. Israel estaba disfrutando de sus 19 años. Joven nación. Estaban tranquilos. Hasta que alguien dijo, no queremos que ellos estén bien. No los queremos felices. ¿No están entendiendo? ¿No te ha pasado eso? Que tenés algo lindo y alguien le molesta y te envidia y tiene celos y te persigue y uno se pregunta por dentro, pero si yo no le hice nada. Es que no hace falta que hagas nada, simplemente tu bienestar a otro le molesta. Simplemente viendo que Dios está tratando en tu vida, que se está manifestando en tu hogar, en tu familia, es suficiente para que el diablo se enoje y levante todo su ejército en contra tuya, queriendo destruirte. Pero nuestra ceguera espiritual no nos permite ver eso, y en la mayoría de estas ocasiones huimos. Como dice el texto que habíamos leído, todo el pueblo huyó ante los filisteos. Pero entonces dice, se paró en medio de aquel terreno y lo defendió. ¿Cuántos se van a poner en pie en esta hora en favor de su tierra? Amén. Dice que este hombre se paró en medio de aquel terreno, lo defendió y mató a los filisteos. Dice, gloria a Dios. No solamente que dijo estos míos, sino que dio muerte a aquellos enemigos. Y estoy diciendo que aquellos que se han levantado para destruir tu familia tienen que ver la gloria de Dios actuando a favor de tu vida. De lo contrario, nuestro Dios no sería Dios. Si nuestro Dios no fuera capaz de mostrar su gloria en estos momentos difíciles, no sería Dios. Por eso me tomé los minutos para mostrarles todas las desventajas que tenía Israel, para que ustedes puedan ver que esas son nuestras realidades. Tenemos desventajas. Y si yo les preguntara a ustedes, cada uno tendría para contarles sus desventajas. Somos pobres, no tengo casa, no tengo trabajo, tengo a mi esposa enferma, tengo a mis hijos sin estudiar. Cada uno contaría sus desventajas. Pero todas esas desventajas no impedirán que Dios se glorifique en nuestras vidas. Todas nuestras desventajas van a servir para que Dios se derrame y nosotros demos gloria a este Dios grande y absoluto. ¡Aleluya! ¿Cuántos lo creen? Cuando leí esto, me sorprendía lo siguiente. Es mucha la historia, en tan solo 6 días que ocurrieron, pasó de todo. Pero meditaba lo siguiente. Aquel líder egipcio de aquel momento, primero pensó en ir solo a la guerra contra Israel. Midió sus fuerzas y dijo, vamos a destruirlo. Luego de aquella intervención divina, buscó aquella coalición que le decía, buscó unirse con los otros países, Irak, Siria y Jordania.
Y después de que se unió, también fue aplastado. Hay libros escritos de aquel entonces que dicen: no hay explicación lógica para lo que ocurrió. No estoy hablando de personas religiosas, estoy hablando de periodistas que escribieron libros, o incluso de militares que fueron a reconocer que Dios se había glorificado. ¿Y por qué hago mención de esto? Tu enemigo puede planear cosas en contra tuya. De hecho, lo está haciendo. Y por eso era imperativo que hoy hablara esta palabra, para los de la casa sobre todo. Que entiendan que tenemos que estar en pie de guerra. El apóstol Pablo en cierta ocasión escribió y dijo: no ignoréis las maquinaciones de Satanás. Eso fue el paso adelantado que tuvo Israel para poder vencer en aquella guerra. Porque cuando Israel pudo conocer lo que estaban planeando sus enemigos, Israel se adelantó y realizó un ataque, pero a modo de defensa. Y también hay un dicho popular que dice: la mejor defensa es un buen ataque. Esto ocurre muchas veces en los matrimonios, que están atacando a su esposa o a su esposo, pero en realidad se están defendiendo. Se están defendiendo porque no quieren que los dañen, no quieren que los lastimen, no quieren verse vulnerados en una discusión o en un pleito. Entonces atacan. Israel hizo eso. Israel atacó, pero se estaba defendiendo. Israel vio que corría peligro su tierra. Y hoy nosotros tenemos que reaccionar de la misma manera. Tenemos que saber que el enemigo está planeando constantemente, maquinando para destruir nuestros matrimonios. Gracias por ese amén tan débil que se escuchó. Tenemos que advertir en el mundo espiritual que el diablo todos los días está cocinando algo en contra de tus hijos. Y que utilizará todos los recursos que tenga al alcance para destruirlos. Un abuso, una violación, una prueba de drogas precipitadamente, una relación sexual que los infecte, un secuestro, un accidente, un atropello, una muerte. Todos los días se está maquinando eso. Está maquinando para que tu esposa tenga un desliz y comience a mirar a otro hombre y luego no encuentres explicación. Está maquinando para que tu esposo ahora esté mirando a otras mujeres con una mirada que no es sana. Está maquinando para que tu negocio fuera destruido, para que te vaya mal, para que todo lo que emprendes no funcione. Está maquinando para que te echen del trabajo. Está maquinando para que pueda ser destruido en cualquier cosa que emprenda. Aquellos que tienen ministerio están bajo amenaza permanentemente. Pero eso no es de sorprendernos si estamos atentos a la guía del Espíritu Santo, que nos está diciendo: no ignoréis las maquinaciones de Satanás, no se duerman, no se distraigan, no estén en la tontera, no estén allí mirando cosas que no tienen que mirar, no se entretengan con las minucias de la vida. Entiendan que el diablo está buscando sus vidas porque quiere quitarles su herencia, pero vive Jehová, en cuya presencia estoy, que Él ha venido para pelear a favor de sus hijos. Él es el poderoso de Israel. Él es el gigante que está en medio de nosotros. Aleluya. ¿Cuántos dicen amén a esto? Por eso es necesario que en este tiempo nosotros comprendamos lo que el enemigo está haciendo. No son cosas naturales, mis hermanos. No miren las cosas que le están ocurriendo como cosas naturales. Un científico reconocido a nivel mundial del siglo pasado dijo lo siguiente: solo hay dos formas de vivir la vida. Una, creer que nada es un milagro. Dos, creer que todo es un milagro. Eso lo dijo el físico matemático Albert Einstein. Solamente hay dos formas de vivir la vida. Podés creer que nada es un milagro y vivir tu vida como muchos la viven. Yo soy el que trabaja, yo soy el que hace esto y aquello y lo otro. O podés vivir la vida mirando de que todo es un milagro. Que te despiertes en la mañana es un milagro. Que abras tus ojos es un milagro. ¿Cuántos dicen amén? Que respires es un milagro. Todo es un milagro. Y este Dios hacedor de milagros está aquí y dice: yo me glorifiqué antes, hice milagros en ti antes y lo volveré a hacer. Volveré a ver ríos en la soledad y caminos en el desierto. Este Dios sigue siendo el mismo hacedor y creador de milagros.
como lo hizo en el 1967, así Dios lo hará contigo. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Todos piensan que no hay oportunidad. Todos piensan. Otra vez Egipto pensaba que Israel no tenía oportunidad. Los que leyeron la Biblia cuando Israel salió de la cautividad de Egipto, dice que cuando ellos llegaron allí a las puertas del desierto en Pi-Hahirot, dice que el faraón dijo: encerrados están en el desierto y morirán en la tierra. Ese fue el plan de ellos. Ese fue el pensamiento de ellos, porque tenían el tremendo el campamento egipcio que venía contra ellos y adelante tenían el mar rojo. Y ellos dijeron: no tienen oportunidad, acá los matamos. Pero los egipcios no contaban, aunque tenían los hebreos un Dios que cambiara la historia. 1967, todos estos egipcios dijeron: somos más en número, tenemos más aviones, tenemos tanques, ellos no tienen ninguno. Nosotros nos preparamos, les cerramos la frontera, los estamos asfixiando, se morirán de hambre, no tendrán transporte porque no tienen petróleo. Pero ellos no contaban que Dios hablaría a su pueblo y que Dios intervendría y que cambiaría la historia. Cuando el pueblo de Israel estuvo allí en las aguas del Mar Rojo, Dios abrió las aguas y el pueblo pasó en seco. Te encontrás asfixiado, te encontrás amenazado de muerte, parece que todo va a perderse en tu vida. Quiero decirte lo que Dios tiene para tu vida. Él está en medio tuyo, Él va a mostrar su gloria, Él va a derramarse a favor de tu vida, Él va a mostrar su milagro. Aleluya, aleluya. Cuando dicen amén, es que ya no voy más, dice alguien por allí. Estoy cansado de llorar en silencio. ¿Cuántos abrazaron la almohada alguna vez de dolor? Y se taparon la boca con la almohada para que no se escuchara, para que sus hijos no escucharan el llanto, diciendo: no encuentro la salida. Se vieron amenazados porque vinieron a tomar su deuda, porque vienen peligrando contra todo lo poco que pudo haber conseguido en el tiempo. Y Dios dice: yo voy a mostrar mi gloria sobre ti. Y uno mira su realidad, porque esto nos bombardea todos los días. Y yo hablo de esto, los que nos estamos aquí en la iglesia. Venimos aquí a la iglesia y todos cantamos, todos aplaudimos, parece la familia Inga, todos felices. Pero la triste realidad es cuando se apagan las luces y nos vamos a casa. Y nos tenemos que enfrentar con esa realidad, que no tenemos para comer, que hace 2 meses que no pagamos el servicio de la luz, que el esposo no consigue trabajo, o que le redujeron las horas de trabajo y el dinero que tiene no le alcanza, y los remedios que hay que comprarle para el hijo son cada vez más caros. Uno ve su realidad y uno comienza a sentirse encerrado. Y quizás no son los egipcios, ni los jordanos, ni los iraquíes, ni los sirios, pero quizás son los problemas, las deudas, la falta de trabajo, la falta de salud, la enfermedad, y uno se siente cada vez más oprimido, y lo único que te puede cambiar en ese momento es una intervención divina. Por eso hoy estás en el lugar correcto, por eso Dios dirigió tus pasos a esta casa, para mostrarte que Él está firme a favor de tu vida. Pelea por tu campo de entera en este día. Oh sí, Señor. ¿Cuánto lo creen? Por favor, dígale que está a su lado: no te equivocaste de lugar. No te equivocaste de lugar. ¿Cuánto dicen amén? Tengo que dar mi mayor esfuerzo para que quede claro que esto no es por nuestras fuerzas. Amén. Tengo que dar lo mejor de mí para que ustedes puedan llevarse a su casa esta. La victoria de Israel no hubiera sido tal si Dios no hubiera estado. Amén. Israel hubiera sido aplastada, hubiera sido raída del mapa literalmente si Dios no hubiera estado. Mi esposa, mis hijos, no estaríamos en pie si Dios no hubiera estado con nosotros. En aquellos momentos tan tenebrosos que vivimos, no hubiéramos podido salir si Dios no estuviera con nosotros. Los momentos donde solamente era tomar mate porque no había para comer y mirarlo en las caras y seguir creyendo en Dios. Los momentos donde parecía que todo se perdía, como que teníamos agua entre las manos y todo se iba perdiendo. No hubiéramos seguido adelante si Dios no hubiera estado con nosotros. No hubiéramos podido pararnos en aquel campo de batalla y pelear por el campo de lentejas si Dios no nos hubiera dado fuerza en medio de nuestra debilidad. Porque no les voy a mentir creyendo que era Sansón, había debilidad
lugares. Había días donde no teníamos ánimo ni fuerza, pero había un impulso interior que no se puede explicar, que nos levantaba cada mañana y nos hacía mirar un horizonte promisorio, que Dios es fiel, que Dios es bueno, que su misericordia es para siempre, que Él no miente, que Él no se vuelve atrás, que Él permanece para siempre. Eso nos sostuvo, nos sostiene hasta el día de hoy, y eso tiene que llevarte a tu casa en el día de hoy. Aleluya. Pablo dice: gloria a Dios. Dígale que está a su lado, por favor. Dígale: por favor. Cree. Solamente eso. Amén. Cada uno de nosotros sabemos la batalla que hemos tenido. Cada uno de nosotros. Algunos tienen este privilegio de contar los dos tipos de batallas que libraron: las personales, donde fallaron y donde nada resultó, y las batallas donde Dios intervino. Ese hombre o esa mujer nunca es el mismo, jamás. Cuando Israel hizo esto, yo les decía, cambió el mapa geopolítico de la historia a nuestros días. En aquellos años, como les decía, todavía estaba fuertemente la guerra de Vietnam. Recién en el 69 terminó esta guerra. Todavía estaba terriblemente fuerte la famosa cortina de hierro, y donde estaban los agentes secretos entre el FBI, lo que era lo que se conoce como la Guerra Fría, donde estaba el Mossad, que era la fuerza secreta de Israel, donde estaba la Gestapo, donde estaba Rusia. Todo esto, ese caos mundial estaba. Cuando en aquel entonces pasa esto, Estados Unidos, por supuesto que se entera de esto, se entera de esta guerra, y Estados Unidos se declara como otros países neutrales, no interviene, no le brinda el apoyo a Israel, porque miraba esta realidad y dijo: si nosotros vamos a intervenir e Israel pierde, nuestro gobierno se debilita. Luego de que Israel muestra este poderío y en 6 días aplasta a los enemigos, desde aquel entonces Estados Unidos decidió proveer y respaldar a Israel armamentísticamente. Hasta ese entonces las armas que tenía Israel eran provistas por Francia. Desde aquel entonces Estados Unidos es la denominada Gran Águila que dice el libro de Apocalipsis, que cubre a Israel. Pero cuento este dato, porque cuando te toca pasar la fea y pedís ayuda, ¿cuántos hay? ¿Cuántos estuvieron cuando tu hijo estaba desesperado en un grito y vos no tenías para comprar el remedio? ¿Quién estuvo de tus familiares en esos momentos cuando tu esposo te golpeó o cuando tu esposa se fue de la casa? ¿Quién estuvo? ¿Quién estuvo en esos momentos cuando tú eras chico y tus padres se mataban a palos y nadie te ayudaba de tus familiares? ¿Quién estuvo en esos momentos? Pero este pueblo no contó con la ayuda de los ejércitos vecinos ni de Estados Unidos, pero contó con la asistencia de un Dios soberano, que dijo: yo estoy contigo todos los días, aleluya, hasta el último de los días, hasta el fin de los tiempos. Este Dios está aquí y ahora, y Él dice: tú no necesitas que nadie te defienda, yo te defiendo, yo soy tu defensa, yo soy tu escudo, yo soy tu fortaleza, yo soy tu Dios, yo soy la roca inconmovible de los siglos. Apláudale a este Rey de gloria. Oh, sí, Señor. Aleluya. Déjeme ir la milla más en esto. ¿Cuántas veces te pasó que cuando estabas en problemas así, ni siquiera la iglesia te ayudó? Y yo levanto la mano diciendo que soy parte de la iglesia. Y te miraron y dijeron: bueno, que Dios te ayude. Y ese pastor, o esa hermana, o ese hermano, que se jactó de ser hijo de Dios, no te ayudó. Y no me agrada contar esto, pero es la realidad y tengo que contarla. Algunos se rieron de tu desgracia, a otros parece que disfrutaron verte sufrir. Esa es la triste realidad.
Y sin embargo, tengo que decirte que nosotros como seres humanos fallamos, erramos, mentimos, prometemos y no cumplimos. ¿Todo para qué? Para despejar todas las dudas y dejar en un pedestal bien en alto al único que no falla, al único que no te miente, al único que no te traicionó, al único que sigue creyendo en ti, al único que sigue hablándote en esta noche para decirte: estoy de tu lado. ¡Aleluya! ¡Oh, poderoso es el Señor! ¡Oh, sí, Señor! Quiero terminar con esto. Dice la escritura que habíamos leído: el capítulo 23. Pero yo quiero leer el versículo 8 y quiero cerrar esta palabra con esto. Dice el verso 8: estos son los nombres de los valientes que tuvo David: José Basebet, el Tacmonita, principal de los capitanes. Este era Abino, el Esmita, que mató a 800 hombres en una ocasión. Después de este, Eleazar, hijo de Dodo, Ahoita, uno de los 3 valientes que estaban con David cuando desafiaron a los filisteos, que se habían reunido allí para la batalla y se habían alejado los hombres de Israel. Este se levantó e hirió a los filisteos hasta que su mano se cansó y quedó pegada su mano a la espada. Aquel día Jehová dio una gran victoria y se volvió el pueblo en pos de él, tan solo para recoger el botín. Y la lista es larga de todo este capítulo hasta el versículo 39 de todos los valientes que fueron parte del ejército de David. Pero yo quería leer este último pasaje del versículo 8 cuando dice: estos son los valientes. Tengo una palabra que estoy preparando, cuando el Señor me permita lo predicaré, que hay a los 2 extremos del valiente. Una persona valiente tiene 2 extremos, y el cristiano muchas veces no sabe de esto. Por un lado tiene el miedo, temeroso, y por otro lado tiene la sobrevalía o la plusvalía, y es el temerario. Y en el medio del temeroso y el temerario está el valiente. Y en este tiempo se ve mucho eso. Los temerosos nunca se enfrentan, son los que huyen. Los temerarios son los que dentro de la iglesia hoy hay. Los temerarios son los que no le importa nada y que van destruyendo a su paso a sus propios hermanos. Pero en el medio está el valiente. ¿Saben cuál es la diferencia entre el valiente y el temerario? En que el valiente pelea por lo que le corresponde. El temerario pelea por lo que no le corresponde. Y es capaz de levantar cualquier bandera porque es temerario e infunde miedo. Y en este tiempo Dios no busca temerarios, Dios busca valientes. Por eso David tuvo valientes, por eso dice que este hombre se paró en aquel terreno, era su terreno, era su herencia, y estuvo dispuesto a pelear hasta las últimas consecuencias. Este hijo de Dodo dice que se pegó su espada en su mano de tanto pelear. El otro mató a 800 hombres, dijo: esto es mío, yo no estoy peleando por el vecino, estoy peleando por mi familia, estoy peleando por mi bienestar, estoy peleando por mis hijos, estoy peleando por mi matrimonio. Sé valiente en este tiempo, no seas un temeroso que acepta la triste realidad de nuestro país, ni tampoco seas un temerario que se convertirá en un guerrillero. Sé una persona valiente, porque el reino de los cielos se hace fuerte y solo los valientes lo arrebatan. Es necesario hombres y mujeres que conozcan su territorio, su herencia, y peleen dando su propia vida. ¡Aleluya! ¿Cuánto lo creen? Dicen amén. ¿Sabe qué es lo que nos pasa a nosotros? No conocemos nuestra herencia. Y como no conocemos nuestra herencia, no sabemos por qué tenemos que pelear, ni para qué tenemos que pelear.
Y lamentablemente terminamos peleando con los que no tenemos que pelear. Peleamos con nuestra esposa. Qué cosa tan rara. No la elegimos para que sea la mujer de nuestra vida. O viceversa, peleamos con nuestro esposo. ¿Qué pasó en el medio? ¿No es ese Adonis que un día elegimos? ¿No es el Pedro Bello de la época? ¿Qué pasó? Que nos peleamos entre nosotros. ¿Desde cuándo ese hombre que duerme a mi lado o esa mujer que duerme a mi lado es mi enemigo? No es mi enemigo ni mi enemiga. Debe ser mi compañero de armas. Debe ser el que yo me levanto a la mañana cuando los chicos duermen y tomamos mate y decimos, che, negra, ¿cómo salimos de esta? Debe ser ese compañero que en la noche, cuando los chicos están haciendo sus cosas, estamos en la cama y hablamos. Che, gordo, ¿cómo hacemos por esto? Lograr el acuerdo. No mirar y llevarnos a las patadas. Entender que nosotros somos los que tenemos que hacernos fuertes contra aquel enemigo. Me parece que no me están entendiendo. O me parece que se siguen tirando misiles entre ustedes. Y lo peor de todo es que aquellos misiles vienen teledirigidos. Esto es porque es tu familia. Y vos sos igual que tu mamá. Son teledirigidos. Y hacen una implosión en el hogar y en el matrimonio. Y el diablo que prepara todas las armas para ir en contra de tu vida y de tu mente dice, ah, no hace falta si este se está matando solo. No, mi hermano, aprendamos que la guerra es hacia afuera, es contra aquellos que atentan contra nuestro hogar, contra aquellos que quieren destruir la familia. Pero entre tanto que nosotros miremos hacia afuera, vamos a sacar la guerra fuera de nuestra localidad, fuera de nuestro terreno. Vamos a defendernos